Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos días, desde el miércoles pasado, estamos leyendo en la primera lectura de la misa la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Timoteo era un colaborador de San Pablo que en aquel momento, en el momento en que se escribe la carta, está al frente como jovencísimo obispo de la comunidad cristiana de Éfeso. Era Timoteo, hijo de padre gentil y madre judía, pero piadosa cristiana, su madre también, así lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Acompañó a San Pablo en muchos de sus viajes, en sus tribulaciones, en su cautiverio, y como el mismo San Pablo decía cuando escribía a los filipenses, Timoteo se portó en todas esas circunstancias como un hijo con su padre, con respecto a San Pablo. Y esta carta, la segunda carta a Timoteo, pertenece a las llamadas cartas pastorales. Son las que escribió Pablo a Timoteo y Tito. Tito era obispo de Creta. Y se llaman así porque su contenido es pastoral, es decir, propio de un pastor. Trata de consejos y normas para la buena marcha de las comunidades cristianas que Timoteo y Tito tenían a su cargo. El trozo que se lee hoy en misa empieza con el reconocimiento agradecido de la fidelidad de Timoteo, que hemos repasado rápidamente. Querido hermano, me has seguido en la doctrina, la conducta, los propósitos, la fe, la magnanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos, como aquellos que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Esto da una alabanza de Pablo a Timoteo, ¿no? Me has seguido en la doctrina, has sido un hombre fiel, en la conducta ejemplar, en los propósitos, en la fe, en ese corazón grande, en el amor, en la paciencia, en las persecuciones, especialmente las de Antioquía, Iconio y Listra. En los Hechos de los Apóstoles se nos cuentan un poco en qué consistieron estas persecuciones. En Antioquía de Pisidia, tras predicar en la sinagoga, los líderes judíos incitaron a las autoridades y a las matronas principales de Antioquía a expulsar a San Pablo y a sus acompañantes de la ciudad. En Iconio, judíos y gentiles idearon un plan para apedrear a Pablo y acabar con él, pero San Pablo se enteró y huyó junto con sus seguidores antes de que tuviera lugar. Y por último, en Listra, judíos llegados de Antioquía y de Iconio persuadieron a los habitantes, a pesar de que en un primer momento, al ver el milagro que Pablo hizo con un cojo, pretendieron coronarlos como dioses de la ciudad, pero ya digo, a pesar de eso, judíos llegados de Antioquía y de Iconio predispusieron en contra de San Pablo a los habitantes de de Listra, y estos habitantes lo apedrearon a Pablo, dándolo por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad y allí lo dejaron. Pero Pablo se recuperó y siguió su viaje a la siguiente ciudad, que era Derbe. Por eso, San Pablo, cuando dice esto, concluye: ¿qué persecuciones soporté? Verdaderamente, Señor, San Pablo fue continuamente combatido, y de todas me libró el Señor, escribe a Timoteo. Me pregunto, Señor, ¿qué persecuciones habré soportado yo por ti? Y si te he sido tan fiel como San Pablo y como Timoteo. Por ejemplo, si defiendo al Papa, a la Iglesia, a sus instituciones, cuando veo que alguien se mete injustamente con ellas.
pero sobre todo si me muestro como un alegre y convencido seguidor tuyo, que no esconde su fe cuando es preciso, aunque tampoco la vaya haciendo ostentación de ella. Pero, repito, que no esconde la fe cuando es preciso, y eso, aunque provoque sorpresa en los demás, aunque provoque burlas o incluso rechazo, aunque mezcladas con admiración siempre. Pero a veces el manifestar nuestra fe, con todo lo que lleva consigo, puede, junto a la admiración, causar sorpresa, burla o rechazo hostil. Pues me pregunto, Señor, si yo he sido tan fiel como San Pablo ahí. Si puedo decir qué persecuciones soporté, y de todas me libró el Señor. Pero quizás las persecuciones que debo soportar son más sutiles en nuestros días que en aquellos tiempos de San Pablo. Quizás, Señor, las persecuciones que debo de sufrir, como también las sufrió San Pablo, sin duda, son las solicitaciones del mundo a pensar como todos piensan, a hacer como todos hacen, a no comportarme como un cristiano coherente, a quien le importa amar a Dios y al prójimo por encima de todas las cosas y, por supuesto, por encima de todos los criterios económicos y materiales. Quizás esa sea la persecución de nuestros días, un universo aparentemente cerrado en lo material, que se olvida de las cosas del espíritu, que se olvida de la dignidad humana. Pues ahí tengo que ser fuerte yo también. San Pablo dice que de todas sus persecuciones le libró el Señor. Nosotros acudimos a ti, Señor, pidiéndote que no permitas que seamos tentados nunca por encima de nuestras fuerzas y que nos libres del mal. Que nos libres del mal. Sigue diciendo San Pablo a Timoteo: por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y esta frase permanece como una advertencia para todos los cristianos de todos los tiempos. No es que busquemos ser perseguidos, pero no nos podemos extrañar de que nos persigan. Aquella frase de Quijote, ¿no? Ladran, luego cabalgamos. No hay que dar importancia. Por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose ellos mismos. Verdaderamente, Señor, mejor ser perseguidos por vivir piadosamente en ti, por vivir bien nuestra fe. Mejor, mucho mejor, eso que disimular nuestra fe o nuestras convicciones, amoldarse a lo mundano, transigir con falsedades y necedades políticamente correctas, engañarse a uno mismo y a los demás, perder la identidad cristiana. De todos esos, dice San Pablo, que irán de mal en peor. Recuerdo una chica, ¿no?, que en una ocasión me contaba una cosa mala que había hecho y me decía: no sé cómo he llegado hasta aquí. No me reconozco. Ha sido una cuesta abajo, de mal en peor. Primero empezó con aquello pequeño, luego aquello otro, y luego esto, y al final he acabado haciendo algo que jamás pensaba que sería capaz de hacer. No me reconozco. Y lo decía con una pena muy grande en el corazón. Los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose ellos mismos. Señor, no permitas que nos engañemos. Danos esta fidelidad que San Pablo está alabando. Y entonces fíjate cómo sigue la carta de San Pablo. Después de haber hablado de esta fidelidad y lealtad de Timoteo, dice: tú, en cambio, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, de Pablo y otros apóstoles como Bernabé, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Aquí aparece como algo importante a lo que va a dedicar San Pablo el próximo párrafo, ¿no? Y desde niño, porque su madre era una piadosa cristiana, desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Tienes ese tesoro,
Ellas, dice San Pablo, pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda sabiduría es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. La Sagrada Escritura, como nos dice San Pablo, es un tesoro custodiado y transmitido por la Iglesia con amor de madre. Alimenta y sostiene nuestra fe. Es más, es como una plomada, ese instrumento que usan los albañiles, que consiste en un cordel con un plomo al fondo y que lo cuelgan desde lo alto de tal manera que marca claramente la verticalidad y van construyendo, ¿no?, y poniendo los ladrillos de la pared de acuerdo con esa plomada para que no salga torcida. Si estás construyendo una pared y no tienes una plomada, te puede salir mal, se te puede torcer y venirse abajo. La plomada que permite construir nuestra fe derecha sin torcerse es la Sagrada Escritura, es como la piedra de toque. Esto que me han dicho, esto que he oído, esto que comentamos, esto que estoy pensando, ¿está de acuerdo con la Sagrada Escritura, con lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Está alineada con esa plomada? Sí, perfecto, no hay inconveniente. No, pues ya sabes, eso está torcido, es un error. No construirá la casa de tu fe, recházalo. Por eso la Sagrada Escritura es útil para todo, ¿no? Y conduce a la salvación porque nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, del error, de lo que es obra del diablo, no obra de Dios. La Sagrada Escritura es también la plomada de la oración. Si no llevamos frecuentemente la Escritura a la oración, y especialmente los Evangelios, los Salmos, etc., pues esta se puede torcer, esta oración nuestra. Se puede convertir en un monólogo autorreferencial. Mis cosas, mis problemas, mis preocupaciones, mis deseos, yo. Y acabar viniéndose abajo, como una oración que estaba centrada en mí y no en Dios. En cambio, la oración recta, esa que sube al cielo y agrada a Dios, siempre se alimenta de la Sagrada Escritura. De tus palabras, Señor, de tus milagros, de tus hechos, tal y como se recogen en los Evangelios, de tu corazón, tal y como se nos muestra en los Evangelios, especialmente en los relatos de tu pasión. Se alimenta de los hechos de los apóstoles, donde se recoge cómo los primeros cristianos recibieron y pusieron en práctica la buena nueva y cómo el Espíritu Santo iba guiando a la Iglesia. La oración recta se alimenta de las cartas de los apóstoles, donde se nos muestra cómo profundizaron en las enseñanzas de Jesús. Y también la oración recta se alimenta o se mide con las palabras del Antiguo Testamento, las palabras de Yahvé, especialmente a través de los profetas, los salmos, que son esa oración inspirada que tanto ayuda. ¿Cuánto nos ayuda a hacer una buena oración el que sea escriturística, el que tenga un componente? A veces es un libro que estamos llevando a la oración, pero que está lleno de referencias a la Sagrada Escritura, que no hace más que comentar la Sagrada Escritura. Pues estupendo. Aquello de Santa Teresa, ¿no?, que decía que no iba a la oración sin un libro, para evitar las distracciones, pero para también evitar estar como excesivamente centrados en nosotros mismos. Y esa palabra de Dios, que es inspirada por Dios, toda Escritura es inspirada por Dios, como nos dice San Pablo, es también inspiradora de Dios. Esas palabras se leen, bajan a nuestro corazón y allí se abren y se despliegan dando un fruto maravilloso.
Bueno, la Sagrada Escritura es también una plomada en la liturgia. La Santa Misa, el acto central de la liturgia, se compone de la palabra y la mesa, y son iguales de importante. En la palabra se contiene también a Jesucristo encarnado, y en el pan se contendrá también al mismo Cristo realmente presente. Pero fíjate qué importancia daba, por ejemplo, San Jerónimo a la palabra, que compara el revuelo que se monta al caer una partícula de la Eucaristía durante la Santa Misa, que el sacerdote la recoge, purifica con un paño con agua, el sitio del suelo donde ha caído, etc. Pues compara ese revuelo que se monta al caer una partícula de la Eucaristía, del mismo Cristo, con la superficialidad con la que se escucha la palabra de Dios en misa, que parece caer en saco roto. Y entonces animaba, ¿no?, a que realmente nosotros nos abramos durante la misa para recibir ese Cristo encarnado en la palabra a través de las lecturas. Es lo que procuramos hacer, Señor, en estas meditaciones. Siempre cogemos pues, la primera lectura, el Evangelio de la misa, algunas de las oraciones. También en las adoraciones o exposiciones con el Santísimo, pues es preceptivo leer algunos versículos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es la plomada que nos asegura que eso va bien, que no se está torciendo. No tendría sentido hacer una adoración en la que no aparece la palabra de Dios y simplemente palabras que alguien ha preparado con mucho cariño, pero que son palabras humanas, simplemente. Eso puede a lo mejor hacerse, pero después de haber proclamado la palabra de Dios. El otro día puede ser ya unos meses, cogí un Uber y entonces el conductor, cuando me subí, tenía como puesto no música, sino un podcast, se oía una voz. Entonces lo paró cuando yo me subí. Le dije, no lo pare, no me molesta. Y entonces me dijo, es que estoy oyendo la Biblia. ¿Ah, sí? ¿Lee mucho la Biblia? Digo, no, leerla no, pero la oigo constantemente las 12 horas que trabajo en el coche. Y ya le he dado varias vueltas a toda la Biblia. Es un podcast maravilloso donde la van leyendo. Y le pregunté, ¿y tiene algún comentario? No, es solamente la palabra de Dios. Y entonces estuvimos hablando un poco y me decía, a mí esto es lo que me guía en mi día. Precisamente esta escucha de la palabra de Dios tantas horas ya se me queda en la cabeza, en el corazón, le digo frases a mis hijos, los educo así, en mi casa, con mis amigos, me va saliendo por todas partes porque estoy tan lleno de esa palabra de Dios, me gusta tanto. Bueno, pues la verdad es que me impresionó, ¿no? Se conocía la palabra de Dios al dedillo, porque claro, imagínate 12 horas al día escuchándola. Dentro de la Sagrada Escritura tiene especial importancia los evangelios, los 4 evangelios, que son la cuatricomía de Jesús. Cada uno de ellos marca un acento, un color, pero juntos nos dan el verdadero rostro de Jesús. Dostoyevski era una persona con una gran reverencia para los evangelios, no solamente los evangelios, toda Sagrada Escritura, ¿no? Pero particularmente los evangelios porque le hicieron descubrir el rostro de Cristo, ¿no? Escribía, por ejemplo, a una antigua benefactora, la señora von Zwina, una carta y allí le decía: he configurado para mí un credo en el que todo me resulta claro y sagrado. Este credo es muy sencillo, es este: creer que no hay nada más bello, profundo, simpático, razonable, varonil y más perfecto que Cristo. Y me digo a mí mismo con un amor celoso, no solo que no hay nada, sino que no puede haber nada. Si alguien me demostrase que Cristo está fuera de la verdad y que en realidad la verdad está fuera de Cristo, entonces preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad. Es una afirmación hiperbólica asombrosa.
Y precisamente por eso, por esa importancia, Dostoyevski subraya la importancia de que los niños almacenen recuerdos sagrados, como por ejemplo su personaje de los hermanos Karamazov, Aliosa, ¿no? Aliosa Karamazov. Y Dostoyevski escribe allí que una persona no puede ni siquiera vivir sin algo sagrado y precioso de la infancia que llevar consigo. Esto son tantas veces esas historias de la Biblia, esas historias del Evangelio, las parábolas, los sucesos, los milagros del Señor, o las historias ejemplares de los jueces que están contenidas en ese libro del Antiguo Testamento, o la historia de Judith, o de Esther, o de los Macabeos. Tantas historias, ¿no? Son algo sagrado y precioso que llevamos desde nuestra infancia en nuestro corazón y que nos van marcando el modo de pensar, el modo de valorar, hasta que nuestra cabeza y nuestro corazón se vayan configurando a la mente de Dios, a la mente de Cristo. Por eso, qué importante es educar a los hijos en el conocimiento de la Sagrada Escritura, a los niños pequeños, esas Biblias para niños, esas historias bien contadas, que les encantan y que se les graban en la memoria para siempre. El mismo Dostoyevski, cuando estaba en el lecho de muerte, pidió que llamaran a sus hijos. Lo fueron besando mientras les daba la última bendición a cada uno. Les ordenó que amaran y obedecieran siempre a su madre, y entonces pidió que le dieran su Nuevo Testamento. Y le pidió a uno de sus hijos que leyera la parábola del hijo pródigo. Y cuando terminó, les dijo que si alguna vez cometían un delito, un pecado, que confiaran en Dios como su Padre, que le suplicaran el perdón y estuvieran seguros de que se alegraría de su arrepentimiento, igual que había hecho el padre del hijo pródigo al regresar. Y esto fue lo que dejó como herencia a sus hijos, lo cual indica pues la importancia que tenía, ¿verdad?, los evangelios en la vida de este buen cristiano. Toda escritura, decía San Pablo, es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Los profesores, los padres, el uso de la escritura, qué importante para educar. Bueno, vamos a terminar. Acudimos a nuestra Madre la Virgen. Ella, cuando se apareció en Medjugorje, una de las piedras, uno de los mensajes es que leyéramos la Biblia todos los días. Pues vamos a pedirle a ella que nos ayude a amar y estudiar y leer con frecuencia la Sagrada Escritura. Y ahora sigue tú por tu cuenta.